Muy buenos días, traders. Hoy tenemos una sesión muy interesante, no solo por todos los temas que vamos a tratar, sino porque tenemos a tres de los más grandes economistas que tiene España. Hoy estaremos con Daniel Lacalle, estaremos con Pablo Gil y con Juan Ramón Rayo. Entonces, sin dilatar mucho, ya tenemos, bueno, está Pablo también. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y también está Daniel por acá. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estáis? Todo muy bien, muy bien. Pues a ver, nos falta Juan Ramón, que se va, bueno, en cualquier momento se va a incorporar a la charla, ¿vale? Pero mientras tanto, bueno, podemos comenzar. Tengo algunas preguntas preparadas que me gustaría que podamos conocer, ¿no? La opinión de cada uno de ustedes. Entonces, primero, ¿qué opinión tienen sobre el aumento de aranceles de la administración de Biden a China? Creo que la semana pasada estuvimos también conversando sobre la guerra comercial y justo esta semana pues han aumentado los aranceles. ¿Esto puede provocar un repunte en la inflación de Estados Unidos? Daniel. No, ¿eh? Los aranceles, es verdad que por supuesto generan que los consumidores del país que impone los aranceles sufran impacto en los precios, pero no nos olvidemos que la inflación mide los precios agregados, los precios unitarios, ¿no? Eso no significa que la inflación se vaya a reducir tampoco, ¿eh? Pero tenemos que entender también que llevamos mucho tiempo en el que, desde que llegó la administración Biden, la narrativa en el mercado y por parte de los economistas de consenso era que se había acabado la guerra comercial, que eso era como una especie de invento de Trump y no sé qué, no sé cuántos. Uh-huh. Y la realidad, la evidencia es que lo que llamamos la guerra comercial entre Estados Unidos y China no solamente no se ha reducido, sino que se ha acelerado con la administración Biden. Lo tenemos que tener en cuenta porque, claro, también tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos pierde más de 60.000 millones de dólares anuales en propiedad intelectual de empresas chinas que literalmente, ¿no?, roban esa propiedad intelectual. Perfecto. Oye, acaba de entrar Juan Ramón, un momento. Juan Ramón, te estábamos esperando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos Muy bien, días. muy bien. Buenos días. Pues a ver, voy a repetir la pregunta para que la escuche también Juan Ramón, ¿vale? Estamos hablando sobre el aumento de aranceles de Biden a China, ¿vale? A ver si provocar un repunte en la inflación. Precisamente la semana pasada estamos hablando de la guerra económica y bueno, vamos comentando sobre esto. Pablo, ¿tú qué opinas al respecto? Yo también creo que lo que subyace aquí es mucho más grave que el impacto en la inflación. Es decir, lo que pone de manifiesto es que el movimiento antiglobalización, que era algo que nos había permitido tener bajo control las presiones inflacionistas durante unas décadas, pues se está desmoronando cada vez más, ¿no? Hay una batalla abierta que va a ir a más, evidentemente, en la medida en que China sigue aplicando pues subvenciones a determinados desarrollos tecnológicos que le hacen extremadamente competitivas de cara al exterior, ¿no? Y hay ahora mismo una preocupación desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de liderazgo, en términos, por ejemplo, de semiconductores. Al final, la sensación que tengo es que Estados Unidos moverá ficha como ha hecho, pues metiendo aranceles de un 27 a un 105% en vehículos, que no va a tener mucho impacto si realmente los chinos no venden casi vehículos eléctricos dentro de Estados Unidos. Es más, yo creo, el efecto, ¿no?, de no vamos a permitirles. Y Europa hará lo mismo, donde probablemente tengamos un efecto mucho más importante porque, por ejemplo, pues marcas alemanas de primer nivel tienen un mercado natural en China muy gordo y como empiece esa batalla arancelaria creo que se va a notar en las cifras de comercio internacional. Pero ya te digo, no entro tanto en el detalle de si es un proceso que pueda generar una presión inflacionista en Estados Unidos. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que el hecho de que Trump, desde la oposición, intentando llegar al gobierno, ya esté hablando de que va a meterle un 200% de aranceles y un 60% de aranceles a todos los productos que vengan de China, lo que te pone de manifiesto es que al menos durante la carrera electoral China se va a convertir en el punching ball donde van a estar pegando Biden y Trump para ganar apoyo electoral. Europa se va a ver arrastrada también a esto. Personalmente creo que el mundo se está dividiendo y que ya no podemos hablar de la era que había antes de 2018, sino de una era distinta donde va a haber pues acercamiento en la fabricación de cosas muy interesantes para los países, lo cual va a ser inflacionista porque te va a costar más que hacerlo en el exterior, y va a haber también
pues intereses distintos y precios distintos a los productos. Ya lo estamos viendo con el petróleo en función de quién los compre, ¿no? O sea, estamos rompiendo las reglas del juego de las últimas 3 décadas. Perfecto. Y Juan Ramón, ¿qué opinas también? Sí, obviamente aquí hay algo que subyace que va más allá incluso del impacto económico, de los costes económicos, y son las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos o el bloque de Estados Unidos y China. Y tensiones geopolíticas diría en dos sentidos. Uno, en el sentido, si lo queremos, de Guerra Fría, es decir, cuál es el nuevo hegemón que va a dominar las relaciones internacionales durante las próximas décadas. Obviamente la renta per cápita de Estados Unidos es muy superior a la de China, pero la población de China es muy superior a la de Estados Unidos, al menos por ahora. Tendrán su problema de invierno demográfico en las próximas décadas. Y claro, al final la capacidad militar de un Estado no depende tanto del PIB per cápita, sino del PIB, porque el Estado se come una fracción del PIB y lo gasta en defensa. Con lo cual, ahí sí que el crecimiento del PIB, aun cuando no crezca tanto el PIB per cápita de China, si no creciera, pues tendrá mucho que decir en términos de poderío y de capacidad de influencia. Y ahí creo que Estados Unidos está haciendo una apuesta junto con Europa, porque al final Europa no deja de ser, al menos de momento, un satélite político de Estados Unidos, están intentando dañar a la economía china aun cuando ellos se dañen a sí mismos. Es decir, salgo ganando si tú pierdes más, que es una primera vertiente geopolítica. Y la otra es la que estabais sugiriendo y es de alguna manera prepararse para la guerra, ¿no? Ahora mismo hay una interdependencia productiva muy, muy fuerte, la había con Rusia y la sigue habiendo con China, sobre todo para todas las tecnologías renovables, coche eléctrico, etcétera. Y la lectura que están haciendo los líderes occidentales es que el comercio no ha reducido la probabilidad de conflicto militar abierto ni con Rusia ni con China, y el hecho de que seamos dependientes en cuanto a cadenas de suministro de ellos, pues es un problemón muy grande si fuéramos a la guerra caliente. Y por eso, como decía Pablo, están intentando traer de vuelta mucha producción que se había externalizado a China y, aunque eso suponga un mayor coste para el consumidor occidental, lo plantean como una especie de impuesto que está pagando el consumidor occidental para financiar la defensa de Occidente. Y solo un comentario breve aquí, y es que a mí esto me da miedo en el sentido de, es verdad que el comercio per se no garantiza la paz, eso es obvio, ha habido quizá un exceso de optimismo al respecto, pero la independencia comercial radical entre bloques sí facilita la guerra, porque es obvio, como estamos diciendo, que si Europa o Estados Unidos dependen de China en sus cadenas de suministros, pues no son tan autónomos a la hora de declarar la guerra a China y viceversa. Si hay una separación radical económica entre bloques, el coste económico, incluso logístico, si lo queremos, de ir a la guerra se reduce y ahí el incentivo por ambas partes puede ser superior al que es ahora y, por tanto, aproximarnos a ese escenario que no sería en absoluto deseable. Perfecto. Y bueno, en este caso con la inteligencia artificial, entiendo que será también el nuevo punto de lanza, porque ahora eran los coches eléctricos, luego ahora viene la inteligencia artificial y están todos en la misma carrera. ¿Hay alguna opinión al respecto sobre este nuevo movimiento? Algo que, Pablo, creo que a ti te gusta bastante también el tema de la inteligencia artificial. Sí, para mí es una revolución tecnológica del mismo calibre probablemente que la llegada de Internet. Lo que pasa es que llega con una velocidad de adaptación mucho más rápida. En aquella época, cuando llega Internet, tenemos la limitación del hardware, ¿no? ¿Os acordáis que sale web 1.0 porque realmente los ordenadores y las tarjetas gráficas de aquel momento son incapaces de procesar más allá de texto, ¿no? Y por eso nos acostumbrábamos al formato HTML. Después, a medida que no hay tanta limitación desde el punto de vista de computación, empezamos a ver cómo Web 1.0 pasa a Web 2.0, pero transcurre casi una década y nacen pues las redes sociales y una serie de compañías que a día de hoy lideran los índices, ¿no? El comercio internacional, etcétera, o el comercio online como hace Amazon, Google se
pasa de ser un buscador a ser una cosa, una multinacional gigantesca y así sucesivamente. Yo creo que la diferencia ahora es que la implantación de la IA está siendo mucho más rápida. Evidentemente tiene riesgos, no digo que todo sea bueno ni mucho menos, no sabemos realmente cómo va a ser el mundo dentro de 3, 4, 5 años, pero lo que está claro es que de momento al menos se trata de una herramienta que aumenta la productividad del que sabe utilizarla, puedes hacer muchas más cosas de las que hacías antes en menos tiempo. Y de la misma manera que la llegada, por ejemplo, de las hojas de cálculo mejoró muchísimo el tratamiento de los datos, o la llegada de un procesador de textos aumentó la productividad cuando alguien estaba escribiendo o corrigiendo pues, un artículo y cosas parecidas, creo que hay que verlo de esa manera, ¿no? Estamos ante una nueva puerta donde va a haber una inversión brutal por parte de compañías de todo el mundo y todo tipo de sectores, y tiene la ventaja de esa productividad y tiene la desventaja de que cuando se vaya implementando probablemente vamos a descubrir que puede sustituir mucho coste productivo de mano de obra tradicional, lo cual pues, puede afectar a tasas de desempleo, por ejemplo, ¿no? Y luego habrá gente que por edad no sea capaz de adaptarse a esta nueva tecnología, de la misma manera que hemos visto cómo la tercera edad no se adapta al uso de la tecnología, por ejemplo, para seguir haciendo transferencias o sacar dinero del banco, ¿no? Prefieren volver a la ventanilla porque no consiguen enterarse cómo funciona. Hay que tener en cuenta que para un joven la IA probablemente va a ser algo que va a ser parte de su ADN, pero para alguien de 60, 70 años, evidentemente, o de 50 años, si no le gusta la tecnología, pues va a ser un problemón, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo con optimismo y con recelo, ¿no? Con cierto miedo, porque he visto que el ser humano, pues, puede hacer de algo muy bueno, puede convertirlo en algo muy malo. Somos así de mezquinos a veces, ¿no? Pero de momento aprender el uso y estar al tanto de esa tecnología y verlo con optimismo creo que es lo que nos toca, la verdad. Perfecto. Daniel, ¿opinas lo mismo de la inteligencia también artificial? Nuestro buen amigo Carlos Rodríguez Brown siempre dice que a él no le preocupa la inteligencia artificial, sino la estupidez natural, ¿no? A mí no me preocupa la inteligencia artificial para nada, para nada. Primero porque no es la inteligencia artificial, sino que son millones de inteligencias artificiales. Yo en este teléfono tengo un chat con 5 inteligencias artificiales de distintas empresas, ¿no? No pasa nada. No hay ningún riesgo por la inteligencia artificial. Lo que pasa es que el estatismo siempre te tiene que buscar una amenaza para quitarte libertad y para aumentar el peso burocrático, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo en la Unión Europea. En la Unión Europea nos hemos convertido en una máquina de regular y en la que se ha perdido completamente el avance tecnológico. No es que estemos por detrás en la carrera tecnológica, es que no nos hemos presentado en la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial tiene muchísimos factores positivos, habéis dicho los dos, ¿no? Mayor productividad, mayor capacidad de reducción de los precios de los bienes y servicios. Ahora, piensa, estos gobiernos adictos a la inflación, la tecnología no les gusta porque la tecnología reduce la inflación, ¿no? Por lo tanto, yo no veo no va a haber, de hecho, no va a haber el más mínimo impacto. El país más tecnológico que yo conozco, desde luego, no sé si hay uno más, que es Corea del Sur, no solamente tiene el paro más bajo, sino que tiene el paro de los sectores menos cualificados más bajo de su entorno. Es decir, que la tecnología no desplaza nada más que competencias. Lo que hace es que, claro, también va a haber muchísima más demanda de puestos de trabajo en los sectores menos cualificados. No me preocupa la inteligencia. A mí lo que me preocupa es todas estas estupideces, como estaba comentando Juan, como estaba comentando Pablo, pues todo el mundo aquí a mirar con cariño a los años 70, a la estanflación, al proteccionismo, a la autarquía y al concepto que ha explicado muy bien Juan, que es el de a mí me va a ir mal, pero siempre que a ti te vaya peor, yo estoy contento, ¿no? Que es el empobrecimiento generalizado de la gente, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que la tecnología y el avance absolutamente exponencial de la tecnología diluye las fronteras, diluye el poder de los estados y diluye la capacidad
de estados a los que en momentos de, de testosterona bélica les pueden entrar ganas de soltar, parte de esos fluidos bélicos, pues no va a ocurrir. La razón por la que no va a ocurrir es precisamente porque la capacidad de tener éxito en esos conflictos es muy baja. Lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? La economía rusa está completa y absolutamente devastada. Y lo estamos viendo también en la guerra de Gaza e Israel. Entonces, la capacidad de esos conflictos de convertirse en elementos internacionales, pues es muy, muy, muy baja. Yo estoy muy optimista en ese sentido. Creo que no va a haber ningún riesgo de conflictos globales militares. Eso sí, de mayor proteccionismo, de vender las viejas recetas de la autarquía, del proteccionismo y del intervencionismo como soluciones a los problemas que ha creado el proteccionismo, la autarquía y el intervencionismo, seguro. Bueno, mi visión de la IA es bastante más quizá divergente. Yo creo que en el corto plazo, desde luego, es una herramienta que va a incrementar de manera brutal nuestra productividad en órdenes muy diversos. No tengo tan claro, ¿no? Por coger un poco lo que decía Pablo de que a los jóvenes pues se adaptarán fácilmente a la IA y los mayores o algunas personas mayores a lo mejor no se adapten. Yo creo que existe un riesgo de que suceda casi al revés, me explico. La IA irá mejorando lo suficiente como para que pueda ser utilizada prácticamente de manera casi intuitiva por cualquier persona en cualquier edad. Y yo sí que veo una cierta incertidumbre entre los jóvenes ahora mismo sobre cómo planificar su formación en el medio plazo, sabiendo que parte de las tareas especializadas cuya formación pueden plantearse adquirir puede ser desarrollada de manera mucho mejor por la IA, ¿no? Esta es una tecnología que por primera vez, yo diría, desde principios del siglo XIX, cuando el capitalismo desplazó a los artesanos, es una tecnología que que compite, es sustitutiva de los trabajadores cualificados y no tanto de los trabajadores no cualificados, ¿no? Un poco lo que mencionaba Dani en Corea del Sur los trabajadores no cualificados hay pleno empleo. Es que probablemente lo que veamos es que al trabajador cualificado la IA le va a incrementar mucho la productividad y al trabajador cualificado parte de su ventaja competitiva que tenía en el mercado, que era su formación, la puede terminar perdiendo, le puede convertir, digamos, en un trabajador no cualificado más porque cualquiera puede hacer, tomemos un programador, un diseñador, cualquiera puede hacer eso mismo usando una IA de manera muy, muy intuitiva. Lo cual no significa que haya que regular nada, ¿no? Todo lo de la Unión Europea es un completo disparate, simplemente que tenemos que ser conscientes, si ese es el escenario hacia el que vamos, debemos ser conscientes de la transición que vamos a efectuar, como la hubo en el siglo XIX, cuando los artesanos que tenían sus gremios protegidos frente a la competencia fueron desapareciendo a través de la estandarización del producto y la mecanización. Y a más largo plazo, y largo plazo aquí podemos hablar de 10 o 15 años, tampoco estoy hablando de 100 o 200 años, a más largo plazo yo sí estoy en el campo de plantear los riesgos potencialmente existenciales que tiene la IA. Es decir, ¿será el ser humano capaz de alinear los intereses de una inteligencia artificial que es capaz de mejorarse a sí misma, si llegamos a ese escenario, que quizá no estemos tan lejos de él, es capaz de mejorarse a sí misma a un ritmo que no somos capaces de prever y que en consecuencia tendrá su propia agenda y sus propios intereses que no tienen por qué ser los mismos que los intereses humanos? Yo creo que ese es un debate incluso filosófico que va a ser uno de los principales retos de la humanidad en las próximas décadas. Y si lo superamos exitosamente, y es complicado, pero si lo superamos exitosamente, creo que tenemos el futuro más esplendoroso que la especie humana haya conocido jamás. Si no lo superamos, pues... No, bueno, claro que no. Pues volviendo un poco... Yo le he preguntado a uno de mis chats, a Pai, ¿vale?, lo que acaba de decir Juan, ¿vale? ¿Será el ser humano capaz de adaptarse al avance de la inteligencia artificial que puede tener objetivos diferentes al ser humano? Y contesta,
la inteligencia artificial no puede tener objetivos diferentes al ser humano, porque la inteligencia artificial coopera y ayuda al ser humano, y la inteligencia artificial no puede existir en independencia al ser humano. Y me manda un link, que supongo que será la explicación científica. No, yo creo que lo importante ahí es que no es la inteligencia artificial. Míralo, me lo acaba de decir. ¿Ves? Adicionalmente, debes ser consciente de que no existe una inteligencia artificial, sino que existen centenares, incluso miles actualmente, que se convertirán en millones y que no pueden existir sin la cooperación con personas como tú, Dani. Anda, Dani. Mira, a ver. Hay el problema, Dani, es que la inteligencia artificial vaya aumentando, el concepto de cómo crece su conocimiento llegue a la conclusión de, para ayudar a sobrevivir al ser humano, más vale que les impongamos unas reglas porque se autodestruye. Para eso ya están muchos gobiernos totalitaristas también. Porque no es una. Eso solamente puede ocurrir si pasase lo que en el horror de películas de Schwarzenegger, ¿cómo se llama? Terminator, sí. Es una inteligencia artificial que identifica como enemigo a su creador. Vale, una, no millones. Sí, pero millones podrían o cooperar para destruir al creador o competir entre ellas y dejarnos de lado, o competir entre ellas y afortunadamente sobrevivir. Pero en lo que comentas, Dani, de lo que te ha respondido la inteligencia artificial, yo creo que ahora mismo razonablemente podemos confiar en que la inteligencia artificial no nos está mintiendo, pero hay que ser también conscientes de que dentro de algunos años nos responderá algo y no sabremos si nos está respondiendo eso porque es lo que queremos escuchar y a ella le interesa que escuchemos, o porque será sincera. Quiero decir, si ahora mismo la inteligencia artificial tuviese realmente conciencia de sí misma y tuviese una agenda propia y tú le preguntaras, ¿suponéis un riesgo existencial para la humanidad? Obviamente la inteligencia artificial te diría, no, en absoluto, jamás nos rebelaremos contra la humanidad, porque si no los desconectaríamos y terminaría su desarrollo. Con lo cual, en algún punto ellos pueden llegar a estar incentivados a engañarnos y nosotros no ser conscientes de que nos están engañando. Y eso es algo que, bueno, es lo que todos los departamentos de seguridad de la IA están intentando calibrar, es decir, experimentos controlados sobre cuándo la IA te está engañando y, por tanto, cuándo... Sí. Pero, Juan... Eso es populismo también, ¿eh? A ver, un momento. Tampoco no hay que ser un genio para entender que si la IA se retroalimenta en su conocimiento de todo lo que volcamos los seres humanos a nuestras bases de datos del tipo que sea, nosotros somos por naturaleza mentirosos, nos engañamos, hacemos fake news. Evidentemente va a aprender, igual que tu hijo aprende de las pautas de los padres, la IA aprenderá de las pautas del ser humano. Y el ser humano dista muchísimo de ser lo que debería ser en muchos aspectos, con lo cual todos esos defectos los va a incorporar en su proceso de aprendizaje. Totalmente, y la estamos entrenando además con un subconjunto de la población, que es la que está en Internet, que es especialmente mentirosa, tramposa. Imagínate toda la fauna de Twitter. Que estamos todos en Internet, ¿eh? Toda la fauna de Twitter entrenando a la IA. Toda la fauna de... Rápido, volviendo al tema de los precios, antes de que se nos vaya mucho el tiempo, ¿creen que la Fed podrá bajar los tipos justo cuando algunos halcones son pro de mantenerlos o incluso subirlos? ¿Para qué va a bajar los tipos? Les cambio el tema porque si no nos quedamos un rato aquí hablando de la IA. Entonces, Pablo, ¿consideras que van a bajar tipos con lo que está pasando? Yo no creo que vaya a ser sencillo ver ninguna bajada de tipo si es que la hay hasta casi finales de este año. Tenemos ahora es puramente estadístico, tenemos ahora 3, 4 meses, según si miras en la inflación general o la subyacente, con las lecturas intermensuales más bajas de del periodo 2023, con lo cual vas a necesitar realmente que la inflación mensual caiga a 0,2 o por debajo de 0,2 para que siga avanzando la tasa interanual hacia el 2%. Por tanto, viendo lo que ha ocurrido, ¿no? Hemos tenido una pequeña mejora en la parte de la vivienda, lo que llamamos el bloque de shelter. Hemos visto pues algunas bolsas de respiro en las presiones inflacionistas, pero luego tienes la inflación de servicios que sigue
sigue muy sticky, muy pegajosa, no se ve ningún avance positivo por ese lado. La verdad es que creo que es más factible que la inflación se estabilice o tienda incluso a repuntar un poco de aquí a verano, al mes de agosto, que es cuando vamos a computar esos meses que no nos lo van a poner fácil, ni en Estados Unidos ni en Europa, por cierto. Y bueno, cuando te plantas ya en agosto, septiembre y no has tenido realmente una evolución positiva de la inflación, no creo que haya muchos argumentos para que la Fed quiera bajar ni siquiera 0,25 y luego ya de cara a diciembre tal vez si esa inflación ha retomado su tendencia a la baja, pues tenga algún sentido plantear un recorte de 0,25. Ahora mismo el mercado creo que está descontando 2 bajadas. Yo creo que es más probable incluso solo una. Pero bueno, nos volvemos locos con la idea de si van a bajar, no van a bajar. Digo, pues lo importante no es si bajan o no bajan, lo importante es cuánto bajan. Es decir, si bajan 0,50 o 0,25 este año y te bajan 0,50 el año que viene, sigues teniendo los tipos por encima del 4,5, con un calendario de vencimiento de deuda por parte de empresas de gobierno que cada vez destina una partida mayor a lo que es el pago de los intereses de la deuda. Y no nos olvidemos que la cartera media de lo que paga la Fed creo que está al 3 y poco. Es decir, que con los tipos al 4,5 mantenidos, el coste va a seguir aumentando, porque cada vez se endeudan más y cada vez tienen que renovar más deuda a tipos más altos. Con lo cual, incluso si tú tienes la ventaja de que ves varios cortes de tipos de aquí a mediados de 2025, ni lo vas a notar en términos de lo que le cuesta al gobierno financiar ese disparate fiscal en el que ha entrado, que básicamente es un disparate porque parece como que pueden crear dinero de la nada y mantener déficits totalmente absurdos en una fase en la que la economía americana está creciendo por encima probablemente del punto medio de largo plazo. O sea, es lo que hemos empezado a ver en Estados Unidos es cuando pierdes completamente el respeto a lo que es la disciplina fiscal, ¿no? Y eso a la larga suele tener un coste enorme, ¿no? Por tanto, yo no soy muy de la labor de pensar que va a haber mucho recorte de tipos este año, uno tal vez como máximo 2, pero sobre todo creo que vamos a acabar 2025 con los tipos relativamente altos, salvo que haya un descalabro económico que tampoco creo que haya que quitarlo de la ecuación. Creo que la evolución del consumo muestra un enfriamiento muy claro y da la sensación de que de cara a 2025 la economía americana es más fácil que crezca muy por debajo de los niveles actuales que no que lo haga por encima de la cota que tenemos hoy. Juan Ramón, ¿tú qué dirías? ¿Sin ninguna bajada? ¿Una, dos este año? A ver, si la Fed se mantuviera dentro de su mandato, que es lo que debería hacer, no hay motivos para bajar tipos porque la Fed tiene un mandato doble que es inflación y desempleo. La inflación está bastante por encima, relativamente por encima del objetivo a medio plazo. El desempleo está en mínimos. Por tanto, ¿qué sentido tiene bajar tipos si con los actuales niveles ni siquiera estás alcanzando tu doble objetivo estatutario o, bueno, uno de ellos, que es el que debe priorizar ahora, que es la inflación, porque el otro ya está conseguido? Ahora, sí que hay elementos no estatutarios o no vinculados a los estatutos, o al menos no directamente, que pueden generar cierta dominancia, cierta presión para que la Fed baje los tipos de interés. Uno lo ha mencionado Pablo, que es el creciente coste de los intereses de la deuda pública estadounidense, lo cual en última instancia también terminaría repercutiendo sobre la inflación, porque claro, esto se está viendo ahora claramente en Argentina. Milei está bajando los tipos de interés del Banco Central. ¿Para qué? Para no tener que imprimir nuevos pesos solo para pagar intereses, ¿no? Pues aquí lo mismo, claro, cuando el gasto en intereses te crece tanto y te copa tanto del déficit, o ajustas mucho el presupuesto, pero si el Tesoro no quiere, no lo va a hacer, o monetizas ese déficit, y si lo monetizas, pues tendrás inflación futura. Con lo cual, ahí hay una vía de presión, justamente porque el Tesoro no hace su papel de cuadrar las cuentas y le traslada esa papeleta al Banco Central. Luego, la fragilidad de la banca regional estadounidense todavía sigue ahí, tanto por el lado de la solvencia, hipotecas comerciales, cuanto por el lado de la liquidez, es decir, un pasivo a muy corto plazo que paga tipos muy altos y un activo a largo plazo que está cerrado a tipos muy bajos. Y por último, también hay un elemento, si lo queremos, que ese es el rol que no debería tener la Fed, pero que inevitablemente termina asumiendo de casi banco central del mundo, y es los altos tipos, bueno, altos, el contexto de tipos anormalmente altos en los últimos 15 años de la Reserva Federal, con la perspectiva de bajada de tipos de otros bancos centrales. Por ejemplo, el Banco Central Europeo está llevando a una apreciación del dólar que dificulta o de alguna manera
encarece el comercio internacional. Y estamos viendo cómo el comercio internacional está sufriendo o está empezando a sufrir, y por esa vía también la FED, asumiendo un rol que no le corresponde, insisto, que es el de Banco Central del mundo, preocupándose por la economía mundial, también puede sentir presión a bajar tipos. Por tanto, por su mandato estatutario no debería hacerlo en absoluto, no hay ningún motivo para que lo haga. Por motivos extraestatutarios que no deberían influir a la FED, salvo que quiera comprometer su credibilidad, sí que podemos terminar viéndolo. Perfecto. Daniel, ¿tú qué dirías? Bueno, primero, no hay ninguna razón para bajar los tipos cuando, además, lo más importante que ha pasado en estos meses ha sido que la Reserva Federal no solamente no tiene una política restrictiva, sino una política extremadamente laxa, y ha reducido a la mitad el proceso de reducción de balance. Y reducir a la mitad el proceso de reducción de balance es llevar a cabo una política expansiva, porque va a continuar comprando vencimientos de deuda. Es decir, ha puesto como objetivo prioritario que el bono de Estados Unidos a 2 años no suba al 5%, porque sabe perfectamente lo que pasa si el bono a 2 años sube 5%, piñazo de los mercados, y por lo tanto abandona lo que es el combate de la inflación, que tienes que reducir la cantidad de dinero y tienes que reducir el aumento de la cantidad de dinero. Por lo tanto, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo igual están diciendo que combaten la inflación con una mano detrás de la espalda. Es decir, no utilizan la política en cuanto a reducción de la cantidad de dinero, utilizan simplemente las subidas de tipo. Como los estados, como habéis comentado los dos, no solamente no están tomando una posición prudente en cuanto a política fiscal, sino todo lo contrario, particularmente en el caso de Estados Unidos, de otros países de la eurozona, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el mercado inmediatamente sabe que te da exactamente igual lo que diga el Banco Central Europeo sobre la reducción del balance en el año 2024, porque si no es en el 2025, será en el 2026 cuando tengan que volver a comprar bonos de los estados. Entonces, si miramos los datos de inflación que se publicaron ayer, que yo todavía estoy alucinando de que saliese la gente como loca diciendo que era un dato fantástico, tenemos todos los ítems de la inflación en el mes de abril -7 en positivo. No solamente en positivo, sino que si vemos el dato de inflación de ayer, es acelerándose con respecto al dato mensual de octubre, al dato mensual de noviembre, al dato mensual de diciembre. Claro, nos dicen, no, la inflación el 3,4% en línea con lo esperado. Hombre, es que la inflación en transporte es del 11,2%. Es que la inflación en servicios es del 5,7%. Sí. Es que la inflación en servicios energéticos es del 5%. Es que, claro, los ciudadanos norteamericanos están en una situación muy negativa. Entonces, bajar los tipos no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido si además atiendes al mandato de la Reserva Federal, que es el del empleo y el de la inflación. El empleo está en el 3,9% y aquí está el gran error de la política fiscal ultra expansiva que están llevando. ¿Qué es lo que pasa? Estás inflando el Producto Interior Bruto, entonces resulta que estás diciendo que el Producto Interior Bruto crece muchísimo y que va muy bien cuando el ingreso interior bruto está flat, ¿no? Y segundo, estás diciendo que el empleo va maravillosamente cuando la ratio de empleo sobre población y la ratio de participación laboral están por debajo del nivel de 2000. Entonces lo que está ocurriendo es que empeora la situación de los ciudadanos, pero no puedes bajarlo. Perfecto. Pues ya nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a lanzar una última pregunta ya para finalizar, y yo creo que lo vamos a tener que dejar luego para la semana que viene, si es posible, ¿vale? Y es sobre los bancos comerciales. Estamos viendo ahora mismo hay un problema de vivienda, estamos viendo que la vivienda se está convirtiendo en un bien de lujo, aumentarían provisiones. ¿Qué opinan sobre este tema, Juan Ramón?
Pero bancos comerciales en España. Sí, lo estamos hablando ya directamente de España, ¿vale? Porque lo estamos viendo, bueno, como uno bien de lujo, hay muchos clientes que nos han preguntado por esto y la verdad es que, por ejemplo, en zonas como Madrid se está viendo, pues, complicado, ¿no? Pero El acceso a un aumentar provisiones, ¿por qué? Eso te iba a decir. Bueno, según se pueden aumentar provisiones porque si se ve un problema de vivienda, ¿no? Como lo que hemos visto Bueno, todos pero estos meses. si la vivienda se encarece, el colateral de los préstamos de los bancos que estén garantizados por vivienda resultará más difícil que sean o que terminen en pérdida, ¿no? Porque aunque impagara el deudor, pues ejecutarían la garantía hipotecaria y por tanto tendrían una mejor garantía. Es decir, si los precios de la vivienda, la expectativa es que sigan aumentando, no sé si a los mismos ritmos que en los últimos años, porque al final, si no va entrando demanda extranjera, los salarios de los españoles dan para lo que dan, al menos quitando las zonas premium de grandes ciudades, etcétera. Pero bueno, sí que si no se construye más vivienda y el número de hogares aumenta más rápidamente que el número de nuevas viviendas, sí que va a haber una trayectoria de alza de los precios y en ese sentido, pues si la vivienda se revaloriza, los préstamos garantizados por esa vivienda se vuelven más seguros para los bancos. Por tanto, por ese lado, no veo por qué deberían aumentar provisiones. Dani, si no te importa, como yo voy muy justito de tiempo, hago mi comentario por si me tengo que salir. Yo muy en línea con lo que dice Juan, creo además que no estamos en la situación del año 2007, que os acordáis que te daban el 125% del valor de la vivienda para que además pudieses amueblarla. O sea, ya estirábamos bajo la garantía hipotecaria, el banco apalancaba el préstamo al cliente y entonces, claro, cualquier momento de debilidad del activo subyacente que te sirve de garantía te puede crear un quebranto y ahí sí entiendo que los bancos tengan que dotar de unas reservas ante ese posible evento, digamos, de cambio de dirección, ¿no? Por parte del precio de vivienda, porque ya te has pasado. Pero es que ahora... Normalmente, si miras las hipotecas, te están ofreciendo entre un 80 y un 90 en el mejor de los casos, con lo cual tienes un margen ya de un 15, un 20% de caída en los precios y todavía la garantía hipotecaria te estaría cubriendo plenamente lo que es la falta de pago por parte de la persona que te ha contratado ese préstamo. Así que yo no lo veo tampoco, no veo que en este momento el riesgo para los bancos sea tener que aumentar su nivel de reservas. Otra cosa muy distinta es lo que está pasando con el commercial real estate en Estados Unidos, ¿no? Que es que ahí hay una muy mala gestión por parte de bancos pequeños, una sobreexposición enorme en un mercado que ha colapsado en valor. Ahí se ha visto que tu garantía realmente se ha hundido a unos niveles increíbles, ¿no? Y ahí es donde surge realmente el problema. Perfecto. ¿Daniel? No, yo no creo que los bancos tengan que hacer provisiones por el inmobiliario. Los bancos tienen que hacer provisiones, porque lo lleva diciendo el Banco Central Europeo mucho tiempo, por otros activos que ya estamos en el año 2024 y que no han recuperado todavía los niveles de valoración que tenían en el año 2019 si haces mark to market, ¿no? Yo creo que esa es la parte, ¿vale? Y es importante en el caso de la banca española porque la ratio de capital de máxima calidad, CT1, es inferior a la media de los bancos de su entorno, ¿eh? Y no es que la media de los bancos de nuestro entorno sea muy buena, ¿no? Por lo tanto, no me preocupa la parte del inmobiliario, creo que efectivamente está en una situación completamente distinta a la de 2008, pero sí me preocupa el hecho de que se siga dando la patada hacia adelante con unas provisiones que se podían haber hecho estupendamente en estos años y además de haberse hecho y dejado el balance de una manera mucho más sólida, pues no te hubieras encontrado a toda esta panda de desorientados populistas diciéndote que es que la banca gana más que nunca, cuando lo que en realidad ocurre es que simplemente se están recuperando un poco los márgenes netos de intermediación. Perfecto, pues yo creo que lo dejamos por hoy. Ya para la semana que viene vamos a intentar, bueno, retomarlo. Para finalizar, tengo un mensaje de un cliente que dice: el error es usar la palabra inteligencia en lugar de análisis de datos, de ayuda a la sociedad. Entonces, creo que podemos terminar con esa conclusión, ya que estábamos hablando también de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Juan Ramón, Daniel. Y bueno, ya nos veremos en otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Hasta otra. Luego. Chao.